la quinta sesión online de este curso de Matemática para la Administración 2. Y hoy día vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 2, que es trigonometría. Hoy día lo que vamos a ver es casi netamente todo lo relacionado con ángulos. ¿Ya? Ángulos en los triángulos que hayamos comenzado a ver ya la clase anterior. Y vamos a ver 3 medidas de ángulos, vamos a hacer ejercicios relacionados a estas medidas de ángulos, y vamos a ver problemas de aplicación que tienen que ver con los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. ¿Ya? La verdad es que hasta acá la materia es bastante entretenida. La próxima clase ya se pone un poco más pesado porque vamos a empezar a ver las propiedades formales de trigonometría, cómo vamos a utilizar las razones trigonométricas de una manera más compleja, y por eso se los dije también para la última clase, ¿ya? Porque esta parte es la más entretenida, es de las que más van a tener ejercicios en la prueba, y quise pasárselos la primera semana para que no se les acumulara para la última semana lo más importante. ¿Ya? Para mí esto por lo menos es lo más importante, que son los ejercicios de aplicación. Entonces, en palabras sencillas, ángulos, que es este que está dibujado aquí, es la zona que se encuentra entre dos segmentos de rectas o entre dos líneas rectas, que son las que tenemos dibujadas acá, y que tienen un vértice en común, estas líneas rectas. En este caso, el vértice A. Recuerden que los vértices siempre se denominan con una letra mayúscula, y los ángulos siempre lo vamos a denominar con letras griegas: alfa, beta, gamma, delta, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes medidas de ángulos. Vamos a ver 3 tipos de mediciones de ángulos. Vamos a ver el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema circular. La verdad es que los nombres parecen un poco complejos, pero se van a dar cuenta que son mucho más sencillos de lo que parece. Ahora, es súper importante que para esta clase tenga a la mano su calculadora, ¿ya? Porque de ahora en adelante vamos a empezar a darle valores a los ángulos. La clase pasada, nosotros simplemente calculábamos, por ejemplo, cómo llegábamos al seno de alfa, al coseno de alfa, a la tangente de alfa, pero nunca le dimos un valor a este alfa, a este ángulo. Ahora le vamos a dar valores, y con esos valores son los que nosotros vamos a trabajar en los diferentes problemas de aplicación. Entonces es importante que tengan su calculadora científica, cualquier calculadora científica les sirve, donde están estas medidas trigonométricas, y ya les voy a enseñar cómo se utilizan. Son súper sencillas de utilizar, y se van a dar cuenta que los ejercicios son muy sencillos si tienen su calculadora a mano. Entonces, la medición de ángulos por el sistema sexagesimal consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar un círculo, ya que es este que está aquí, para explicar todo esto de los sistemas sexagesimal, centesimal y circular. ¿Ya? En este círculo completo, en el sistema sexagesimal, hay 360 grados. ¿Ya? Entonces, este círculo completo tiene 360 grados, y lo más importante en este círculo completo es que un cuarto de círculo forma un ángulo de 90 grados, la mitad de un círculo forma un ángulo de 180 grados, ¿ya? Y el círculo completo forma un ángulo de 360 grados, ¿ya? ¿Cómo vamos nosotros calculando los grados? Los vamos calculando de la siguiente forma. Siempre vamos a empezar desde el 0 hasta, nos vamos por el eje horizontal del primer cuadrante, ¿ya? Y vamos a ir abriendo otra línea recta, que también va desde el 0, pero la vamos a ir abriendo en sentido contrario del reloj, ¿ya? Entonces, a medida que vamos abriendo esta manecilla, que es como la de un reloj, pero que se mueve en sentido contrario, es que nosotros vamos a ir formando los ángulos. Los ángulos es esto que se forma entre medio de las dos rectas, ¿ya? Y a medida que se va moviendo en sentido contrario al reloj, es que va tomando mayores valores. Entonces, como les dije, si esta manecilla llega hasta acá, este es un ángulo de 90 grados, solamente vamos moviendo la segunda manecilla, y la que está en amarillo la mantenemos constante para medir los ángulos. Si la sigue moviendo,
van a llegar, por ejemplo, a un ángulo de 140 grados, la siguen moviendo, llegan a uno de 165, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Ya? Es decir, siempre la medición de los ángulos se hace desde el eje horizontal, que está en el primer cuadrante, este que está aquí, ¿ya? Y a medida que van abriendo la otra manecilla, es que van obteniendo los diferentes ángulos que se forman entre esos dos segmentos de recta. Entonces, en el sistema sexagesimal, lo importante que ustedes tienen que saber es que el círculo total tiene 360 grados. Es decir, si le damos vuelta completa a la segunda manecilla del reloj, nosotros vamos a tener que al darle la vuelta completa a este reloj, tenemos 360 grados en el sistema sexagesimal. ¿Ya? Además, los ángulos se pueden medir en grados, minutos y segundos. Tienen que considerar que un grado sexagesimal tiene 60 minutos. ¿Ya? De ahí proviene este nombre. Un grado tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, si ustedes quieren transformar, por ejemplo, de grado a minutos, para transformar de grado a minutos, multiplican por 60, que es lo que dice aquí, multiplican por 60 y van a obtener que 5 grados equivale, 5 por 60, 300 minutos. Si quieren transformar de minutos a segundos, vuelven a multiplicar por 60 y van a tener que 300 minutos equivalen a 300 por 60, que es 18.000 segundos. Y viceversa, si quieren transformar de segundos a minutos, dividen por 60, fíjense bien, pasan de aquí a acá, dividen por 60, y les va a dar 3 minutos. Y si quieren transformar de minutos a grados, dividen por 60 los minutos y llegan a los grados. ¿Ya? ¿Cómo denotamos los grados? Los grados siempre los vamos a denotar con ese supraíndice o los minutos con una rayita arriba del número y los segundos con 2 rayitas. ¿Ya? Por eso dice acá, un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Y en el caso del sistema centesimal y el sistema circular pasa lo siguiente. El grado centesimal lo vamos a denotar de la siguiente forma. Cuando ustedes vean un número elevado a g, significa que está siendo medido en el sistema centesimal. ¿Ya? Y en el sistema centesimal se dice que un círculo no tiene 360 grados, sino que tiene 400 grados en el sistema centesimal. ¿Ya? Es decir, cuando ahora demos vuelta al círculo, ya no vamos a tener 360, sino que vamos a tener 400. Y si tenemos 400 grados en todo el círculo, significa que en la mitad del círculo vamos a tener 200, y en un cuarto del círculo vamos a tener 100. ¿Ya? Es súper sencillo. Fíjense bien en la diferencia de los dos. El sistema sexagesimal me dice que toda la circunferencia tiene 360 grados. Y el sistema sexagesimal, el grado tiene un supraíndice O. Y en el sistema centesimal, toda la circunferencia tiene 400 grados, que en el sistema centesimal se denomina con una letra G de supraíndice. La mitad de la circunferencia, si toda tiene 360, la mitad de la circunferencia es la mitad de 360, que es 180, y en el sistema centesimal va a ser 200. Y un cuarto de circunferencia, que forma un ángulo recto, ese ángulo recto en el sistema sexagesimal es 90 grados, y en el centesimal es 100. ¿Ya? Es un cuarto del círculo. Y un cuarto de todo el círculo es 100. Y el sistema circular corresponde a lo siguiente. El sistema circular es el tercero que vemos acá. ¿Ya? Y el sistema circular consiste en lo siguiente. Si ustedes tienen una circunferencia de centro O y radio R, un radián en el sistema circular corresponde a lo siguiente. Ustedes van a tomar el radio de este círculo
que está desde el centro del círculo hasta un extremo del círculo, van a tomar esa línea y la van a colocar encima del círculo, ¿ya? Es decir, si esta línea vale, por ejemplo, 10 centímetros, y la colocan exactamente con 10 centímetros arriba del círculo, esa también va a medir 10 centímetros, ¿ya? Entonces, un radian es el ángulo que se consigue cuando se toma el radio y se enrolla sobre el círculo, ¿ya? Eso es un radian. Un radian es el ángulo que se forma aquí, entre estos dos segmentos, cuando ustedes toman el radio y lo enrollan sobre el círculo. Entonces se va a formar este pedacito de torta que ustedes ven acá, con este ángulo al que se le va a llamar radian, ¿ya? El radian es ese ángulo que se forma ahí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En el sistema circular, ustedes tienen lo siguiente. Si ustedes tienen que un radian es un ángulo que se genera al tomar el radio y enrollarlo sobre el círculo, si ustedes empiezan a colocar más radianes al lado de él, van a tener lo siguiente. Si colocan otro radian, un tercer radian, y quieren llegar justo a la mitad del círculo, les va a faltar radianes. En este caso, no van a lograr tener un radian entero aquí. No van a poder decir que aquí hay un cuarto radian, porque si se fijan, este cachito que sobra aquí es muy pequeño, ¿ya? Por eso se dice que la mitad de la circunferencia tiene 3,14 radianes. Ya eso lo descubrió un matemático, que dice que la mitad de la circunferencia tiene 3,14 radianes. Y decir que la mitad de la circunferencia tiene 3,14 radianes es lo mismo que decir que la mitad de la circunferencia mide pi radianes, ¿ya? Este símbolo pi representa la mitad de una circunferencia. La mitad de esa circunferencia vale 3,14 radianes, que en palabras sencillas le vamos a llamar simplemente pi, ¿ya? Entonces, fíjense bien, si la mitad de la circunferencia mide pi radianes, significa que pi radianes está asociado con la mitad de la circunferencia, que sabemos que en el sistema sexagesimal la mitad de la circunferencia mide 180 grados, y sabemos que en el sistema centesimal mide 200, ¿ya? Entonces podemos decir que 180 grados equivale a 200 grados en el sistema centesimal, que a su vez equivale a pi radianes. Y todo esto representa la mitad de una circunferencia, ¿ya? Si la mitad de la circunferencia mide pi radianes, entonces la circunferencia completa mide el doble. Es decir, 2 pi radianes mide la circunferencia completa. Y si la mitad de la circunferencia mide pi radianes, entonces un cuarto de la circunferencia mide la mitad de pi. Si todo esto mide pi, entonces la mitad de pi es pi medios, ¿ya? Entonces un cuarto de circunferencia mide 90 grados en el sistema sexagesimal, 100 grados en el sistema centesimal y pi medios radianes en el sistema circular. Fíjense bien, ¿qué tipo de ejercicios ustedes tienen que aprender a hacer con esto? Tienen que aprender a transformar de un sistema a otro sistema, ¿ya? Teniendo estas identidades, incluso sabiendo solamente esto, que la mitad de la circunferencia mide 180 grados en el sistema sexagesimal, 200 en el sistema centesimal y pi en el sistema circular, ustedes pueden desarrollar cualquier ejercicio con esa identidad, ¿ya? Entonces, fíjense bien, me dicen, el ángulo pi radianes séptimo, transfórmelo en grados sexagesimales, ¿ya? Transformémoslo en grados sexagesimales. Yo sé que pi en grados sexagesimales equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale en grados sexagesimales pi? Equivale
a 180, súper bien. Acuérdate, Rafael, que pi es la mitad de la circunferencia siempre. Pi es 3,14 radianes y por lo tanto es 1 radian, 2 radianes, 3 radianes y 0,14 radianes, y por lo tanto es la mitad de la circunferencia. ¿Ya? Por lo tanto, pi equivale a 180 grados en el sistema sexagesimal. Si pi equivale a 180 grados en el sistema sexagesimal, entonces nosotros podemos decir que pi séptimos radianes equivale a, si pi es 180, simplemente reemplazamos pi por 180, dividimos por 7, y voy a llegar a que el resultado de eso, ¿cuánto es? El resultado de eso es 180 dividido 7, que en decimales es 25,71 grados. ¿Ya? Es decir, si nos vamos a la circunferencia, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que en una circunferencia, pi séptimos radianes equivale a un ángulo de 25 grados en el sistema sexagesimal. ¿Ya? Sabiendo que la mitad de la circunferencia mide pi por 180. ¿Ya? El segundo dice, el ángulo 3pi quintos en grados centesimales. Primero, en grados centesimales. ¿Cuántas, en este caso, centésimas nosotros tenemos en un en pi? En un de grado circular a grado centésimo. Claro, la mitad de un círculo. Recuerden que siempre pi es la mitad de un círculo. Y la mitad de un círculo en grado centesimal es 200, porque todo el círculo en centésimas vale 400. ¿Ya? Pi siempre representa la mitad del círculo. Por lo tanto, 3 pi quintos es simplemente 3 por 200 dividido entre 5. ¿Ya? Y en sistema centesimal, esto lleva una G arribita. Y por lo tanto, 120 grados centesimales. Súper bien. Son súper sencillos. ¿Ya? Acá me dicen, el ángulo de 120 grados sexagesimal, si ustedes ven esa O, saben que está en sexagesimal, les piden transformarlo a sistema circular. ¿Ya? Sabemos que un círculo completo en sistema sexagesimal mide en sistema circular pi radianes, ¿cierto? Fíjense bien, siempre pensemos, quiero transformar de sistema sexagesimal a sistema circular. Por lo tanto, aquí van a anotar sistema sexagesimal, sistema circular. Entonces, si 180 grados equivalen a pi radianes, entonces 120 grados equivalen a x radianes. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer acá? Podemos hacer una regla de 3. Una regla de 3 sencilla. Sé que 180 grados equivalen a pi radianes y sé que 120 grados equivalen a x radianes. Y por lo tanto, puedo aplicar una regla de 3 donde x es igual a 120 grados por pi dividido entre 180. Simplifican. Recuerden que para simplificar, yo les enseñé que en la calculadora, o no se los enseñé, que en la calculadora ustedes pueden poner 120 dividido 180 y la calculadora les va a decir que el resultado de eso es 2/3, de manera simplificada. Sin tener que pensar en cómo simplifico esto, ustedes coloquen estos números en la calculadora
y la calculadora les va a decir que esto, de forma simplificada, es 2 tercios. ¿2 tercios de qué? 2 tercios de pi. ¿Ya? Y por lo tanto, 120 grados en el sistema sexagesimal equivale a 2 tercios de pi en el sistema circular. Aquí de nuevo tenemos, me están dando un dato del sistema sexagesimal y me piden transformarlo a sistema circular. Anotemos los datos. En sistema sexagesimal, yo sé que 180 grados equivalen a pi radianes en el sistema circular. Y que 40 grados no sé a cuántos radianes equivale. Y por lo tanto le voy a llamar X. Resuelven por regla de 3. Y por regla de 3 voy a tener que X es igual a 40 grados pi dividido 180. Y en la calculadora, si lo simplifican, súper bienvenidos. Vayan haciendo la calculadora y si no saben cómo se hace la simplificación, me preguntan. ¿Ya? Eso es 2 novenos de pi. ¿Ya? Súper bien. 2 novenos de pi. ¿Va quedando más claro? ¿Tienen dudas con esto? Aquí hay que ser súper ordenadito. Aquí les puse más ejercicios. Fíjense bien. Me piden transformar de 4 pi novenos radianes en grados sexagesimales. Fíjense bien. Esto que está aquí está expresado en sistema circular. Y me piden transformarlo a sistema sexagesimal. Entonces, sabemos en el sistema circular que pi radianes equivalen a 180 grados en el sistema sexagesimal, ¿cierto? Y me están preguntando por 4 pi dividido 9. Yo ya sé cuánto es pi. Pi es 180, ¿cierto? Entonces lo único que tengo que hacer aquí es reemplazar 4 por 180 grados, que es lo que vale pi, dividen entre 9, y el resultado va a ser en este caso 80 grados. ¿Ya? De esta manera transformaron de circular a sexagesimal. Fíjense la respuesta. La respuesta siempre me va a quedar con el supraíndice O, que representa el grado sexagesimal. Después, 3 pi séptimos radianes en grado centesimal. Yo sé que del sistema circular al sistema centesimal, del circular al centesimal, tengo que un pi radian equivale a 200, súper bien, Natalia, a 200 grados centesimales. Y por lo tanto, 3 pi séptimos equivalen a, como ya tengo el valor de pi, ya sé cuánto vale pi en el sistema centesimal, yo simplemente reemplazo pi por 200, divido entre 7, y eso les va a dar 600 séptimos, que es 85,7. 85,71 grados centesimales. ¿Ya? Y que está aquí abajo es muy parecido al que estaba arriba, ¿cierto? Pi quintos radianes, transfórmelo en grados sexagesimales. Siempre con 2 decimales de mí. En la prueba por lo menos les van a pedir 2 decimales. ¿Ya? La verdad es que depende de cuántos decimales te pidan en general en las pruebas. En esta prueba les piden 2 decimales y por lo tanto yo se lo estoy dejando con 2 decimales los resultados. Después de pi radianes a grado sexagesimal, sabemos que pi equivale
a 180 grados sexagesimales. Y por lo tanto, pi quintos equivale a 180 quintos. Solamente reemplazamos. ¿Ya? Y el resultado de eso va a ser 36. ¿36 qué? Grados sexagesimales. Y este que está acá, me piden transformar de sistema circular a centesimal, y lo único que ustedes tienen que hacer es reemplazar el valor de pi, ya lo tenemos anotado aquí, lo reemplazamos por 200, dividimos entre 7, y eso les da 171,428, y como lo tienen que dejar con dos decimales, entonces aproximan 171,43. ¿Ya? Aproximan ese otro que está ahí. ¿Ya? Son súper sencillos. En el caso de que les den el sistema circular, lo único que tienen que hacer es reemplazar el valor de pi por 180 en el caso del sistema sexagesimal, y reemplazar por 200 cuando quieran transformar al sistema centesimal. ¿Ya? Y en el ejemplo anterior, como no teníamos pi dando vueltas por aquí, lo que teníamos que hacer era hacer una regla de 3, ¿ya? Como se los expliqué. Si quieren transformar un ángulo a sistema circular, hagan una regla de 3 sencilla, siempre pensando en desde qué sistema, en este caso desde el sexagesimal, quiero llegar al circular. Y en su regla de 3, copien siempre su regla más fácil de calcular, que es que pi radianes equivale a 180 grados en el sexagesimal y a 200 en el centesimal. Y todos estos representan la mitad de una circunferencia. ¿Dudas con esto? Para que pasemos a otro tipo de problemáticas. ¿No? Claudia, Rafael, Denise. Pásenlo. Ya, perfecto. Vamos a algo que es más complejo. Vamos a ver dos tipos de ángulos, ¿ya? Estos tipos de ángulos tienen que ver con los observadores. Por ejemplo, si yo soy una observadora y estoy mirando hacia arriba, entonces se va a generar un ángulo de elevación. Eso ocurre siempre que la línea de visión es ascendente. Ustedes están mirando hacia el cielo. Cuando están mirando, por ejemplo, un avión, o un pájaro, o la punta de un edificio, todos esos ángulos que se forman con el horizonte, ¿ya? Desde su visión, si ustedes miran hacia el frente, esa va a ser la línea del horizonte, y si ustedes miran hacia arriba, esa va a ser su línea de visión. El ángulo que se va a formar entre su horizonte y su línea de visión se conoce como ángulo de elevación, ¿ya? Y lo contrario es el ángulo de depresión. Si ustedes, por ejemplo, están en la altura de un edificio, si ustedes viven a lo mejor en departamentos y miran hacia abajo, como pasan los autos o alguien que pasa en bicicleta, entonces, desde tu horizonte, cuando miras hacia el frente, se forma una línea horizontal. Cuando miras hacia abajo, se forma tu línea de visión, que es descendente. Entre el horizonte y tu línea de visión, se va a generar un ángulo que se conoce como ángulo de depresión, ¿ya? Y consiste en que simplemente tú estás mirando hacia abajo, dado que tú tienes cierto horizonte cuando miras hacia adelante. Es súper sencillo. ¿Cómo vamos a trabajar este tipo de ejercicio? Nosotros tenemos en los diferentes ejercicios, vamos a empezar a incluir estos famosos ángulos de depresión y estos famosos ángulos de elevación. Ya va a depender de dónde esté el observador. Pero antes que eso, vamos a hacer diferentes ejercicios que son muy parecidos a lo que hicimos la clase pasada, pero si se fijan, me están dando el valor del ángulo. Me están diciendo que el ángulo es de 60 grados, ¿ya? Siempre nosotros vamos a trabajar con el sistema sexagesimal, que es el más conocido de todos.
Ya, de hecho, en su calculadora, cuando ustedes trabajen con seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante, la calculadora asume que ustedes están trabajando con el sistema sexagesimal. Es decir, se asume que un círculo completo tiene 360 grados, la mitad del círculo tiene 180 cada uno, 180 y 180, y un cuarto del círculo tiene 90 grados. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa trabajar con el sistema sexagesimal? Porque acuérdense que en trigonometría nosotros trabajamos con triángulos rectángulos. Y triángulos rectángulos se forman en el sistema sexagesimal cuando tenemos el cuarto del círculo. ¿Ya? Y con esto es con lo que nosotros vamos a trabajar. Fíjense bien. Me piden calcular la altura de un árbol si tenemos los siguientes datos. Lo que me piden calcular es esto que está aquí. Esta es mi incógnita X. No se alcanza a distinguir mucho. Lo voy a poner. Esta es mi incógnita X. ¿Ya? Entonces, me piden calcular la altura del árbol. Si yo hago un triángulo, como el que está aquí, ya me están dando el dibujo, después vamos a ver ejercicios donde el dibujo no se lo van a dar, lo van a tener que hacer ustedes. Me piden calcular la altura de un árbol. ¿Cómo voy a calcular yo la altura de un árbol? Pensemos en lo siguiente. Tengo los siguientes datos. Tengo que uno de los ángulos agudos mide 60 grados. ¿Ya? Con respecto a este ángulo, pensemos, ¿qué tengo yo? Con respecto a este ángulo, me piden calcular el cateto opuesto y tengo como dato el cateto adyacente, ¿cierto? Que es este que está aquí abajito. Esta que está acá es la hipotenusa, recuerden. Y de la hipotenusa no me están dando ningún dato. La hipotenusa siempre es la que está en sentido contrario al ángulo de 90 grados, recuerden. Ahí está el ángulo de 90 grados que se forma con el árbol y por lo tanto esa es la hipotenusa. Pero de la hipotenusa no me están dando ningún dato. Sí me están dando datos acerca de los catetos. ¿Ya? Tengo el cateto que mide 40 metros y tengo que encontrar el otro cateto. Entonces, como los datos están relacionados con los catetos, ¿cuál de todas estas fórmulas relaciona a los catetos? Fíjense bien. El seno se calcula como cateto opuesto por hipotenusa. No relaciona los dos catetos, relaciona un cateto con la hipotenusa. Y no me están pidiendo calcular la hipotenusa, ni tampoco me dan datos acerca de la hipotenusa. ¿Ya? El coseno me dan un cateto y la hipotenusa nuevamente. No tengo datos acerca de la hipotenusa, ni tampoco me piden calcularla. No me interesa la hipotenusa en este ejercicio. Por lo tanto, ni el seno, ni el coseno, ni la secante, ni la cosecante me sirven para encontrar lo que yo estoy buscando, que es el cateto opuesto al ángulo que se forma aquí. ¿Cuál de todas estas fórmulas voy a ocupar entonces? Y aquí, ojo, tenemos la tangente y la cotangente. Ya, aquí, Rafael, podemos ocupar la tangente o podemos ocupar la cotangente. Ya, pueden ocupar cualquiera de las dos y van a llegar al resultado. Por simplicidad siempre voy a tratar de ocupar estas primeras tres, que son las que uno generalmente se aprende más rápido de memoria, sabiendo que las otras son inversas. Ya, solamente que cuando ya trabajen harto con esto, es difícil que se olviden que la tangente es coca. Ya acuérdense de la Coca-Cola. Coca, la tangente es siempre cateto opuesto partido por cateto adyacente, entonces trabajemos con esta. Pero si quieren trabajar con la otra, también van a llegar al resultado. Entonces anotamos. Voy a trabajar con la tangente. La tangente de un ángulo cualquiera es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el ángulo que mide 60 grados. Entonces, la tangente del ángulo que mide 60 grados es, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo que mide 60 grados? El opuesto, es decir, si yo tiro una cruz que atraviesa este triángulo, es X, súper bien, es X. Y el cateto adyacente
el cateto adyacente es el otro cateto, que en este caso es 40 metros, ¿ya? Y por lo tanto, lo único que vamos a tener que hacer aquí es despejar el valor de x. Despejamos x, y al despejar x, vamos a llegar a lo siguiente. X, dejémosla a la derecha, no hay problema con eso, es igual a tangente de 60, y el 40 que está dividiendo al x pasa al otro lado multiplicando, ¿cierto? Ya. Si ustedes ponen eso en su calculadora, tangente de 60. ¿Cómo ponen tangente de 60 en su calculadora? No sé si todos tendrán la opción en la calculadora científica que dice tan. Fíjense, les voy a prender la cámara. A ver. Están exactamente, no sé si las ven. Dice sin, cos, tan. Están por ahí. Sin, cos, tan. Ahí. Sin es seno, cos es coseno y tan es tangente. ¿Ya? Así se denota en la calculadora. Y por lo tanto, ustedes van a anotar tan de 60, cierran paréntesis y multiplican por 40. ¿Ya? Y el resultado de eso es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da el resultado de eso? La calculadora no se los dice no se los dice con raíz. Aprieten el botoncito SD. El SD, este que está acá. Aprieten súper bien, Ana Paula, ya. ¿Por qué les digo esto? Ese botón, el SD. Ese botoncito, si ustedes lo apretan, fíjense bien. A mí me dice 40 raíz de 3. Si aprieto ese botón, me dice 69,28, que es lo que ustedes me dijeron en un principio. Pero siempre es bueno tener el resultado, ojalá, sin decimales y con decimales. Ya, como les dije, lamentablemente, las respuestas les pueden aparecer de las dos maneras, ¿ya? Rafael, entonces aprieta el botón que dice ABC. Sí, ABC. A ver si te resulta. Sí, ABC. Y ahí te debiese aparecer. ¿No? ¿Pero lo apretaste o no tienes ese botón tampoco? Ya, les voy a averiguar Mándenme por el foro la calculadora que ustedes tienen y yo les digo cómo se transforma. ¿Ya? Se puede, pero necesito saber qué calculadora tienen. Yo lo sé hacer con casi todas las calculadoras, pero como no tengo la otra aquí a mano, no recuerdo exactamente qué botones. Ya, pero bueno, por el foro, díganme, profe, ¿cómo transformo un número a fracción? O a número entero en este caso, bueno, no es un número entero, es un número racional, y yo les digo cómo se transforma, ¿ya? Se me olvidó cuánto era el resultado. Era 40 raíz de 3, ¿ya? 40 raíz de 3. Y el resultado les puede aparecer de cualquier forma. Ya, como les digo, lamentablemente, yo no hice la prueba y me di cuenta que les aparecía de las dos maneras, ¿ya? Les puede aparecer como 40 raíz de 3 o 69,28. Si no, háganlo fácil, fíjense las respuestas que tienen y vayan calculando cuánto es 40 raíz de 3, ¿ya? Y lo hacen en la calculadora. 40 raíz de 3 y van a llegar a que es 69,28, que es lo mismo que tuvieran ustedes, ¿ya? El botoncito ABC de las otras calculadoras es
que dice A, B, rayita C, debiese hacer esta transformación. ¿Ya? Si no, como les dije, Rafael, tú me escribes en el foro y yo te respondo para que los demás chicos vean cómo se hace si es que tienen la misma calculadora aquí. ¿Ya? Ya, veamos otro. Me dicen, un turista que está conociendo Francia fue a visitar la Torre Eiffel. Se sabe que la Torre Eiffel tiene una altura de 325 metros. A cierta distancia, él dirige la visual desde donde se encuentra hasta la punta de la Torre Eiffel. Es decir, en este puntito se encuentra el observador, ¿ya? Y él va caminando hacia la Torre Eiffel y a la distancia él mira la punta de la Torre Eiffel, ¿ya? Aquí dice, él dirige la visual desde donde se encuentra hasta la punta de la Torre Eiffel. Entonces ustedes saben que se genera un ángulo de elevación, porque él está mirando hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, me dicen que el ángulo de elevación que se genera es de 75 grados. La pregunta es, ¿a qué distancia de la torre se encuentra este turista? Entonces, sabemos que él desde algún punto está mirando la punta de la Torre Eiffel. Si estuviera ahí mismo en la Torre Eiffel no la podría mirar. Por lo tanto, me están preguntando por X. Tengo datos de un ángulo cualquiera. Fíjense que le estoy cambiando los dibujos a propósito del lugar para que ustedes no se acostumbren a tener siempre el mismo dibujito. Ya siempre se los van a cambiar. Pero ustedes tienen que distinguir en cada dibujo cuál es el ángulo recto. Acá está el ángulo recto. ¿Ya? Y este es un ángulo cualquiera diferente al ángulo recto, del cual tengo datos acerca de su cateto opuesto y tengo datos acerca de su cateto adyacente. La hipotenusa, que está aquí más arribita, que es opuesto al ángulo de 90 grados, no tengo ningún dato y por lo tanto nuevamente la hipotenusa no me sirve para nada, porque para yo encontrar una incógnita necesito tener dos datos. En este caso tengo cuánto mide el ángulo y tengo el cateto opuesto, pero no tengo el cateto adyacente. Nuevamente busco cuál de todas estas fórmulas me sirve y voy a, en mis datos, utilizar alguna de estas fórmulas que relacionan el cateto opuesto y el cateto adyacente. Me están preguntando específicamente acerca del cateto adyacente. Nuevamente, ocupan la fórmula de la tangente o de la cotangente, porque de la hipotenusa no me preguntan nada, ni tampoco me dan ningún dato. ¿Ya? No me sirve para nada ese valor. Entonces, tengo que la tangente de este ángulo en particular, que es de 75 grados, es igual al cateto opuesto a él, es decir, trazan una línea, cateto opuesto, mide 325 metros, y del que no saben nada es acerca del cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Para despejar X, pasan el X para el otro lado, lo pasan hacia arriba, y la tangente lo pasan hacia el otro lado, pero dividiendo, ¿cierto? Si la tangente está aquí, tranquilita, nadie le está molestando, si la quiero pasar al otro lado, la voy a tener que pasar a dividir. Y el X que está dividiendo lo voy a tener que pasar a multiplicar. Es decir, voy a hacer el cambalache, en este caso entre el numerador de un lado y el denominador del otro. Entonces me va a quedar 325 dividido por la tangente de 75. Ustedes colocan eso en su calculadora y van a llegar. ¿Cuánto les da eso? Y ahí a mí me entrega una sola opción. No, Rafael, acuérdate que cuando tienes multiplicaciones y divisiones, por ejemplo, si tienes menos 2x igual a 3. Si tú quieres pasar el 2 que multiplica el x, pasa al otro lado con signo incluido. ¿Ya? El cambio que tú estás haciendo es transformar de numerador a denominador. Ya hiciste un cambio, no le puedes cambiar otra cosa.
Lo transformaste de un numerador a un denominador. Ya no le puedes cambiar el signo porque estarías haciendo dos cambios y sufre un solo cambio. En el caso de la suma y la resta, ya cuando ustedes tienen, por ejemplo, 1 más x igual a 3, ustedes tienen que hacer un cambio. Y el cambio es que cuando pasen este número al otro lado va a pasar a restar. Pero eso pasa en la suma y en la resta. El único cambio que hacen es el cambio de signos en la suma y la resta. ¿Ya? Y el único cambio que hacen en la multiplicación y la división es en que uno se transforma en numerador o denominador cuando pasa al otro lado. ¿Ya? Con signo incluido. Ya no se preocupen, si esto, créanme que les pasa mucho y está bien que pregunten. ¿Y cuánto les dio este resultado? 325 dividido tangente de 75, Denise me dice que le dio 325, ¿no? Porque a mí me arrojó el resultado solamente en decimal, ¿ya? Solamente en su forma decimal. A mí también me dio eso, Ana Paola, ¿ya? ¿Ya? Y ese es el resultado final, en su forma decimal. Siempre el resultado me lo va a arrojar la calculadora en su forma decimal, a no ser que se pueda expresar con una raíz, como en el caso de aquí. Es por eso que ustedes siempre las respuestas las van a tener o con raíces o en su forma decimal, ¿ya? Y en este caso no se puede expresar con raíz y por lo tanto solamente queda en su forma decimal. Acuérdense de eso. Yo les voy a mandar una guía donde van a tener respuestas en raíces y respuestas en su forma decimal, tal cual como les va a aparecer en la prueba, ¿ya? Lo ideal es que configuren la calculadora para que el resultado en primera instancia les dé con una raíz, pero si el resultado no queda en raíz, se los va a arrojar de inmediato en decimal. Eso se puede configurar, ¿ya? Después, vamos a hacer otro, pero fíjense que no me dan el dibujo, entonces se complica un poco más. Hasta la cima de una montaña de 85 metros de altura sobre el suelo, ¿qué me están dando ahí? Fíjense bien. Me están diciendo hasta la cima de una montaña de 85 metros de altura. Ya, súper bien. Me están dando uno de los catetos. Me están diciendo que la montaña mide 85 metros de altura. ¿Ya? Entonces, la montaña mide 85 metros de altura. Eso es lo que mide la montaña. ¿Ya? Entonces, el ángulo de elevación que hay desde un montañista que va camino hasta la montaña, vamos a dibujar el montañista aquí. Ya si el montañista está ahí, entonces hay una línea horizontal entre el montañista y la montaña y hay un ángulo de elevación de 20 grados, ya hasta la cima de la montaña. Fíjense bien, hasta la cima de la montaña, que mide 85 metros de altura desde el suelo, hay un ángulo de elevación de 20 grados. Por lo tanto, el ángulo que se forma aquí es el ángulo de elevación. ¿Cuál es la distancia que hay desde el montañista hasta la montaña? Es decir, queremos calcular la distancia que hay entre él y la montaña. Calculemos. Calculemos cuánto es eso. Entonces, desde el montañista a la montaña. ¿Ya? Desde el montañista a la montaña. ¿De qué tenemos datos? Tenemos datos del ángulo, del cateto opuesto, y me piden calcular el cateto adyacente. Yo sé que el que está opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa, nuevamente no me dicen nada acerca de ella, y por ahora no voy a ocupar nada que tenga que ver con hipotenusa, porque no me la piden calcular, ni tampoco me dan un dato acerca de ella. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Tengo el cateto opuesto,
al ángulo de 20 grados. Tengo el cateto adyacente al ángulo de 20 grados. Nuevamente voy a ocupar la tangente. La tangente de 20 grados es igual a cateto opuesto, 85, partido por x, y por lo tanto x es igual a, hago el cambalache, x pasa hacia arriba, la tangente pasa hacia abajo, y me queda que la tangente la voy a dejar en el denominador y calculo. 85 dividido tangente de 20 y me da 233,535. Aproximan el último decimal y les va a quedar 0,54. No sé si llegaron a lo mismo que yo. Y como todo está en metros, la respuesta también me va a quedar en metros. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense bien. Después me preguntan, ¿y qué distancia hay hasta la cima de la montaña? Es decir, desde el montañista hasta la cima de la montaña, y ahora me están preguntando por la hipotenusa. ¿Cómo nosotros podemos calcular la hipotenusa? La hipotenusa nosotros la podemos calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan? Ya sabemos que este mide 233,54. El teorema de Pitágoras nos dice que, voy a correr un poquito esto, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Al que yo le puedo llamar C, antes le llamábamos C, llamémosle C todavía, le podemos llamar como queramos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado, ¿cierto? 54 al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a... ¿Qué vamos a hacer aquí? Si ustedes quieren simplificarse un poco la vida y no trabajar con números tan grandes, pongan de inmediato raíz de, o calculen lo que está aquí adentro, ¿ya? No se les vaya a ocurrir hacer lo siguiente, poner raíz y quitarle los cuadrados a cada uno. Eso sí que no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque la raíz de la suma, a ver, por ejemplo, si ustedes tienen raíz de x más y, esto es distinto a decir raíz de x más raíz de y, ¿ya? Es decir, si ustedes aplican raíz, de inmediato, ustedes lo que van a tener es raíz de todo lo que está aquí adentro. Todo. Todo me va a quedar dentro de la raíz. 85 al cuadrado, ¿ya? Más 233,54 al cuadrado. ¿Ya? Es decir, al lado izquierdo sí le pueden sacar la raíz, porque este está solo. ¿Ya? Ya le pueden sacar la raíz, pero los del lado derecho están en una suma. Y ustedes no pueden sacarle la raíz de inmediato si es que están en una suma, porque van todos dentro de una misma operación. Y ustedes las raíces no las pueden separar, ¿ya? Cuando se trata de sumas. Si se tratara de multiplicación, ahí sí. Sí las pueden separar en dos raíces. ¿Ya? En este caso les sería raíz de x por raíz de y. Pero en el caso de la suma no lo pueden hacer, ¿ya? ¿Cuánto les dio? 54,37. ¿Estás seguro, Rafael? 85 al cuadrado más 233,54 al cuadrado. A mí me dio 248,53. No puede ser, miren, en primer lugar, no puede ser un número tan bajo,
porque 248,53. Ahora les voy a explicar qué pudo haber pasado, Rafael, en tu calculadora. ¿De qué forma ingresaste los datos? La hipotenusa siempre, por definición, es el lado más grande del triángulo. Si este mide 85 y este mide 233, sí o sí, la hipotenusa tiene que ser más grande que cualquiera de los lados. Esa es la definición de hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande del triángulo. Entonces no les puede dar 54, porque sería más pequeño que cualquiera de los catetos y en este caso ya no sería la hipotenusa. ¿Ya? Es decir, no tiene coherencia el resultado. Es una forma de darse cuenta que ingresaron mal los datos. ¿Qué pudo haber pasado, Rafael? Que tú en tu calculadora pusiste raíz de 85 al cuadrado más 233,54 al cuadrado. La calculadora te va a tomar solamente el 85 al cuadrado, si tú lo escribes así. Entonces lo tienes que escribir como raíz, paréntesis, y escribes todo lo que está dentro. ¿Ya? Porque si no, la calculadora asume que ustedes están solamente sacándole la raíz a este número. Es como si quisieran escribir lo siguiente. 2 por 3 más 5. Si ustedes lo escriben así en la calculadora, 2 por 3 más 5, fíjense bien, el 2 multiplica el 3 y también multiplica el 5. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo escriben así en la calculadora, acuérdense que la calculadora nunca se equivoca. ¿Ya? El que se equivoca es uno cuando ingresa los números. Si tú lo ingresas así, la calculadora va a multiplicar 2 por 3, que es 6, y le va a sumar el 5, y te va a dar 11. ¿Ya? Pero en verdad el 2 está multiplicando el 3 y el 5. Por lo tanto, cuando ingresen los números, piensa que va a leer la calculadora. La calculadora jamás se va a equivocar. El que se equivoca es uno como ingresa los datos, porque si tú lo ingresas así, la calculadora va a decir, solamente le estoy sacando la raíz a 85 al cuadrado. Y no, yo le estoy sacando la raíz a una suma. Y por lo tanto la suma la ponen entre paréntesis. Pero está bien, equivóquense todo lo que quieran, porque así se van a dar cuenta qué errores están cometiendo con la calculadora y no los van a cometer en la prueba. ¿Ya? Entonces está bien que vayan haciéndolos conmigo, que se equivoquen y yo les digo en qué se equivocaron. Y así no lo vuelven a cometer nunca más. No, equivocándose, aprenden. Como todo en la vida, así que denle nomás. Ya. Y este que está acá. Camilo quiere colgar un retrato familiar en lo más alto de una muralla. Para eso utiliza una escalera de 12 metros, apoyándola en la muralla. Entonces hagámonos una idea de qué está pasando acá. Tenemos una muralla, ¿ya? Tenemos el piso de la casa, y lo que él está haciendo es apoyar una escalera en la muralla. Imagínense, esta es la escalera, ¿ya? Esta es la escalera, esta es la muralla, y este es el suelo. Aquí se va a formar el ángulo de 90 grados, y me están dando datos acerca de cuánto mide la escalera. La escalera mide 12 metros. Esta es la escalera, dijimos. Y me están diciendo que la escalera mide 12 metros. Cuando la apoyo, apoyándola en la muralla. Ya, él apoya en la muralla esta escalera, y me dice que la punta de la escalera con la muralla forma un ángulo de 50 grados. ¿Ya? La punta de la escalera con la muralla. Y me piden calcular cuánto mide ese muro, cuál es la altura de ese muro. Entonces hagamos lo siguiente. La altura de ese muro, tengo que considerar qué datos tenemos. Tengo un ángulo, y con respecto a este ángulo, ¿qué tengo? Tengo la hipotenusa, que es el lado más grande, opuesto al ángulo de 90, ¿cierto? Tengo la hipotenusa, que es la que está aquí, y tengo, súper bien, Rafael, el cateto adyacente a este ángulo, el que está al ladito de él. ¿Ya? Lo único que no tengo es el cateto opuesto. Y como no lo tengo, entonces no voy a ocupar ninguna fórmula que tenga el cateto opuesto. Solamente voy a ocupar fórmulas que tengan hipotenusa y cateto adyacente. Claro, Rafael, súper bien. O el coseno o la secante. Cualquiera de esas dos le sirve. Trabajemos con el coseno. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente de ese ángulo partido por la hipotenusa del triángulo. Y por lo tanto,
el coseno de 50 es igual al cateto adyacente, que no sabemos cuánto mide, dividido por la hipotenusa, que es 12. Como queremos despejar x, el 12 que divide al x pasa a multiplicar hacia arriba, coseno de 50, voy a multiplicarlo por 12, ya el 12 si quieren lo dejan adelante, da lo mismo, y les va a quedar 12 por coseno de 50. Y por lo tanto la muralla, donde va a colgar ese retrato, mide 7,7 metros. 7,71. Súper bien, Natalie y Rafael. Excelente. Ya tenemos cuánto mide la muralla. Sabemos que la muralla mide 7,71 metros. Y ahora me piden encontrar a qué distancia se encuentra a la base de la escalera de la muralla. Es decir, esta es la base de la escalera, ¿cierto? La base, ¿a qué distancia se encuentra de la muralla? ¿Ya? Es decir, ahora me piden calcular el cateto opuesto. ¿Cómo calculamos el cateto opuesto? Con la fórmula de teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa sé que es 12. ¿Ya? Tengo uno de los dos catetos, que es 7,71 al cuadrado. Y solamente me falta calcular el otro cateto. ¿Ya? Por lo tanto, 12 al cuadrado menos el 7,71 que suma a la derecha, pasa a la izquierda a restar, es igual a b al cuadrado. Y aquí pueden poner raíz de, o lo calculan de a 1, también lo pueden hacer, no se compliquen, háganlo como quieran. Raíz de 12 al cuadrado menos 7,71 al cuadrado, todo eso en raíz, ya apliqué raíz, y la respuesta es, recuerden, raíz, paréntesis, 12 al cuadrado, menos 7,71 al cuadrado. La calculadora que tiene, si no me equivoco, Ana Paola, y creo que tiene la misma que yo, ya te pone el paréntesis dentro de la raíz, ¿ya? 9,19, perfecto, Rafael, súper. 9,195, y como lo queremos aproximar al segundo decimal, el 19 se va a transformar en 20, ¿ya? 9,20. Entonces, la base, esta que está aquí, mide 9,20. ¿Ya? Ya, hasta acá le vamos a dejar y vamos a seguir con unos problemas que son un poquito más complejos la próxima clase y con la parte ya más teórica, que es un poco más denso. Se los voy a tratar de explicar de la manera más fácil posible la parte densa, pero con esto ya por lo menos tienen más de la mitad de la materia ya resuelta. ¿Ya? Así que bueno, les voy a pedir sus correos para enviarles el material de apoyo, como les dije al principio de la clase. Ya no se los voy a poder mandar por plataforma por un problema del sistema, ya que ya no me permite escribirles el material de apoyo, ni por foro, ni por material de apoyo, ni por correo. Así que le voy a anotar al Rafael, a la Denise ya la tengo, si no me equivoco, el mismo correo que siempre a la Anita, ¿ya? Y ellos, a los que tengan, se van a encargar de distribuirles todo el material, ¿ya? Les voy a mandar esta clase, les voy a mandar la guía de apoyo de la clase anterior y les voy a mandar una guía de apoyo para esta clase. Traten de avanzar esta semana porque acuérdense que la próxima semana tienen ya la prueba de trigonometría y nos queda todavía de una parte, ¿ya? Así que ya por lo menos tienen más de la mitad. Dudas que tengan me preguntan. Si tienen hartos días para desarrollarlo, sí, aprovechen el fin de semana largo, descansen mucho, pero dense por lo menos un día entero para hacer las guías. Ya no las